Hola, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Nos hemos visto en las últimas semanas en este programa de charlas educativas para pacientes. Ya hemos hablado un poco de osteoporosis y de fibromialgia, así que el día de hoy le toca a la artritis reumatoidea con el tema de lo que el paciente debe conocer. Estos son los tópicos que voy a desarrollar a lo largo de esta noche y vamos a tratar de ir respondiendo cada una de estas preguntas. ¿Qué es la artritis reumatoidea? ¿Por qué se enferman los pacientes? Si tiene que ver con su trabajo, la forma en la que la enfermedad evoluciona, si pueden seguir trabajando, cómo se tienen que controlar, qué pasa con sus hijos, si la enfermedad tiene cura y cómo se tiene que tratar la enfermedad. Bueno, definitivamente esta es la enfermedad inflamatoria de las articulaciones más frecuente, no suele afectar a hombres y mujeres de cualquier edad, pero es mucho más frecuente en mujeres entre la tercera y la quinta década de la vida, y si la enfermedad no es tratada de forma adecuada, termina con deformidades y discapacidad, como ustedes acaban de ver en la foto que está del lado izquierdo de la pantalla. Es una enfermedad que es mucho más frecuente en varones, en mujeres que en varones, con una relación de 3:1. Se cree que la prevalencia, la cantidad de pacientes enfermos en el mundo es de 1%. Háganse la idea a ustedes que si en Ecuador hay 17 millones de habitantes, el 10% aproximadamente debería ser 1.700.000 y el 1% debería ser unos 170.000 a 200.000 pacientes en todo el Ecuador que tienen la enfermedad. Y si los pacientes no se tratan adecuadamente, ¿no? A los 10 años podrían tener una discapacidad en un 50-75%. Y ustedes ven ahí en ese muñequito todas las articulaciones que afectan a la artritis reumatoidea, las manos, principalmente las articulaciones interfalángicas proximales, ¿no? Los codos, los hombros, las rodillas, los pies, los tobillos, pero la artritis reumatoidea habitualmente no afecta a la columna dorso-lumbar, pero sí afecta a la columna cervical. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? No se conoce exactamente cuál es la causa de la enfermedad, pero fíjense ustedes que se ha descrito que el tabaco, ¿no? Las enfermedades periodontales y las bacterias que tenemos en el intestino, que se llama microbiota intestinal, no podrían desencadenar la enfermedad, ya que en algunos pacientes que tienen predisposición genética de desarrollar la enfermedad, ya sea el tabaco, ya sea algunas de estas bacterias, pueden desencadenar una respuesta inmunológica que posteriormente terminará con inflamación a nivel de las articulaciones. Una cosa importante es que la artritis reumatoidea no solamente es una enfermedad que afecta a las articulaciones, sino que también afecta a los vasos sanguíneos, también afecta el hueso provocando osteoporosis, también produce alteraciones a nivel metabólico y puede provocar todas estas alteraciones que tenemos acá. Y al lado derecho, y es una diapositiva mucho más científica en la cual se ve cómo la inflamación produce una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias que tienen diferentes nombres, que posteriormente son las que vamos a tratar de bloquear a la hora de hacer una terapia adecuada para estos pacientes. Esta es una enfermedad que puede iniciarse de cualquier manera, de inicio súbito, el paciente se encuentra bien y 2 o 3 días después comienza a tener dolor, inflamación de las articulaciones y habitualmente se suelen inflamar estas articulaciones que estoy marcando con el puntero que se llaman interfalángicas proximales, luego las que están más atrás que se llaman metacarpofalángicas y los carpos. Una de las características de la artritis reumatoidea es que suele afectar habitualmente las manos de forma bilateral y simétrica, y esto es importante porque existen otras patologías, ¿no?, que afectan las articulaciones que no son bilaterales y que no son simétricas. Así que si un paciente tiene dolor e inflamación de las articulaciones de las manos de forma bilateral y simétrica, posiblemente tenga una artritis reumatoidea. Y si esta artritis reumatoidea continúa en el tiempo, los pacientes pueden tener algunas alteraciones anatómicas y ustedes pueden ver aquí en el puntero láser en blanco cómo este paciente tiene una desviación de las articulaciones metacarpofalángicas de su mano derecha. Si continúa la deformidad, si continúa la deformidad es mucho mayor, con una gran lesión a nivel radiográfica
y cuando los pacientes llegan en este estado a la mano del reumatólogo es poco lo que se puede hacer y en este caso el tratamiento deberá ser quirúrgico más no médico. Acá tenemos algunas fotos de algunos pacientes que suelen acudir a la consulta y fíjense ustedes acá con el puntero, este paciente tiene una subluxación de las articulaciones metacarpofalángicas de ambas manos y a nivel de los pies tiene toda esa desviación, ¿no?, de sus metatarsofalángicas y tiene aquí una gran lesión a nivel del pie. Acá tenemos más imágenes de la vida real. Estos son pacientes que acuden a la consulta, que tienen ahí deformidad a nivel de los dedos, a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales y también tienen compromiso de las articulaciones metacarpofalángicas de forma bilateral y simétrica. Algunos pacientes pueden desarrollar unos nodulitos, principalmente en las zonas de roce, y aquí lo que tienen ustedes es que algunos pacientes con artritis reumatoidea suelen tener estos bultos en el codo o en las rodillas, que suelen ser muy dolorosos en algunas ocasiones. Algunos pacientes tienen una enfermedad severa y esta enfermedad severa puede provocar que se necrose la parte distal de los dedos y aquí tienen a la parte derecha, ¿no?, unas pequeñas lesiones necróticas y en la parte izquierda una necrosis digital bastante importante en un paciente con una artritis reumatoidea, ¿no?, con grandes complicaciones. Pero esta no es una enfermedad, como les decía antes, que solamente afecta a las articulaciones, sino que también puede afectar otros órganos y los pacientes con artritis reumatoidea pueden tener compromiso pulmonar generando una enfermedad que se llama neumonitis intersticial que posteriormente termina en una fibrosis pulmonar intersticial y también pueden desarrollar nódulos como ustedes pueden ver aquí a la derecha. Los pacientes con artritis reumatoidea también pueden tener compromiso de ojos y la forma de presentación más frecuente es la sequedad ocular y los pacientes suelen tener una sensación permanente de que tienen basura en los ojos y de que no tienen lágrimas y posteriormente estos pacientes tienen que ser valorados por el oftalmólogo para confirmar el diagnóstico de ojo seco y recibir medicación. Otros pacientes pueden tener otro tipo de compromiso cuyo nombre es epiescleritis o escleritis, que no es otra cosa que la inflamación de la esclera, y todo paciente con artritis reumatoidea en algún momento de la evolución de la enfermedad debe recibir una valoración oftalmológica, principalmente si tiene ojo rojo. Aquí tienen ustedes lo que sucede con los pacientes con artritis reumatoidea y la parte ósea, la parte radiográfica, y fíjense ustedes que aquí al lado izquierdo no tienen una articulación normal y con el tiempo esa articulación comienza a perder su espacio y comienza a generarse una pequeña erosión y finalmente esta erosión es mucho más grande. Vamos a ver cuáles son las características de los pacientes con artritis reumatoidea aquí en el Ecuador. Este es un trabajo que publicamos con un grupo de mis compañeros reumatólogos de la ciudad en el año 2017 y se los presento para que ustedes vean cómo se comporta la enfermedad aquí en nuestro país. La edad media de los pacientes habitualmente es 50 años, el 88%, valoramos 400 pacientes para este trabajo, la mayoría de los pacientes mujeres 88 años y la edad media de inicio 41 años. Y fíjense ustedes que el retraso hasta la visita con el especialista 13 meses, con un rango entre 0 meses y 408 meses, o sea, eso quiere decir que más de 15 años de retraso. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que muchos pacientes, la mayoría de los pacientes llega un año después de iniciados los síntomas, lo cual es bastante malo porque existe una cosa que se llama ventana de oportunidad, que es el tiempo que tiene un reumatólogo para disminuir la mayor cantidad de daño radiográfico en un paciente. Y existen pacientes que pueden llegar inclusive al reumatólogo 20 años después. Bueno, la mayoría de los pacientes fueron de raza mestiza debido a que la mayoría de la población en Ecuador es de raza mestiza y los pacientes se ven tanto en la parte privada como en la parte pública. ¿Cuáles son las formas de inicio de los pacientes vistos en este trabajo que hemos publicado hace unos años? La mayoría de los pacientes tienen un inicio, un 44% de los pacientes tienen un inicio agudo. ¿Qué quiere decir? Que de la noche a la mañana comenzaron las manifestaciones clínicas, porque los pacientes siempre dicen, doctor, yo ayer estaba bien o la semana pasada me sentía bastante bien. La mayoría de los pacientes tienen inflamadas más de 5 articulaciones de forma simétrica y algunos pacientes pueden tener debilidad muscular en el 36%,
compromiso de los ojos en el 42%. Aparte de la sequedad de los ojos, algunos pacientes también pueden tener sequedad de la boca. Y fíjense ustedes que un 23% de los pacientes pueden tener fiebre, ¿no? Y un 49% de los pacientes pueden tener fatiga. La depresión es una comorbilidad bastante importante en los pacientes con artritis reumatoidea y hasta el 37% de los pacientes pueden tener depresión en algún momento de la evolución de la enfermedad. ¿Cuáles son las comorbilidades o cuáles son las enfermedades asociadas que tuvieron estos pacientes? Un 23% de pacientes que vimos en este grupo de pacientes tenía hipertensión arterial, un 23% también tenía diabetes mellitus, un 15% tenía enfermedad de la glándula tiroides, específicamente hipotiroidismo, que es un trastorno de la función de la glándula tiroides, 28% tenían enfermedad gástrica, y fíjense ustedes que a pesar de que sabemos que el tabaco es uno de los principales factores que suelen desencadenar la evolución de la enfermedad, un 10% de los pacientes en este grupo de pacientes fumaba. Al momento de evaluar la discapacidad de los pacientes, ¿no? Nosotros los reumatólogos valoramos la actividad de enfermedad contando las articulaciones dolorosas y las articulaciones tumefactas. En este grupo de pacientes, el 35% de los pacientes se encontraban en remisión, o sea que no tenían una actividad inflamatoria, pero el 65% de los pacientes se encontraban con actividad de la enfermedad y de ellos el 34% tenía una discapacidad bastante importante. Fíjense ustedes que les comentaba hace un rato, ¿no? Que la depresión es una comorbilidad bastante importante y cuando evaluamos a los pacientes, la mayoría de los pacientes con depresión eran mujeres, el 95% de los pacientes con depresión eran mujeres versus solamente el 5% de los varones, y esto nos daba la relación de que la depresión fue más frecuente en mujeres y la depresión también fue mucho más frecuente en pacientes que tenían más discapacidad y más actividad de la enfermedad. Por lo tanto, si usted tiene artritis reumatoidea y tiene la habilidad emocional y tiene muchas ganas de llorar y no tiene muchos deseos de hacer las cosas, usted comuníqueselo a su médico porque posiblemente tenga asociada algún tipo de depresión. ¿Cuál fue la forma cuál fue el tratamiento de la mayoría de estos pacientes? La mayoría de estos pacientes, el 66% recibía antiinflamatorios, un 74% recibía corticoides, ¿no? Antimaláricos, estos medicamentos que están usando en este momento para el tratamiento de la infección por coronavirus, 19%, el metotrexate, 78%, el metotrexate es la droga de elección en el tratamiento de la artritis reumatoidea, y un 13% de los pacientes utilizan una terapéutica especial que se llama terapia biológica. Bien, otra de las preguntas que se hacen los pacientes, ¿por qué me enfermé, doctor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? Bueno, ya les explicaba que no se conoce la causa de la enfermedad, pero se cree que algunos pacientes podrían tener una predisposición genética y algún factor desencadenante como el tabaco, las infecciones periodontales o alteraciones en la microbiota intestinal, que son las bacterias del intestino, podrían desencadenar la enfermedad. Otra de las preguntas que tienen los pacientes habitualmente es si la enfermedad tiene algo que ver con su trabajo. Definitivamente que no. No importa si usted trabaja en un medio ambiente húmedo, en un medio ambiente frío, en un medio ambiente caluroso, no importa si es oficinista o si trabaja en un aserradero, la artritis reumatoidea no tiene ningún tipo de relación con el tabaco, y les he comentado hoy en varias ocasiones que lo que más se relaciona con la artritis reumatoidea es el tabaco. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Bueno, no todos los pacientes son iguales, hay pacientes que evolucionan muy bien con pocos medicamentos y hay pacientes que requieren probar 2 o 3 medicamentos y hay pacientes que requieren terapias biológicas. Por lo tanto, ustedes tienen que pensar que la enfermedad que ustedes tienen es totalmente diferente a la enfermedad que tiene otro paciente o alguna persona que ustedes conozcan. Y los medicamentos que ustedes reciben les pueden funcionar muy bien a ustedes, pero no le pueden funcionar a otros. Fíjense ustedes que esta es una diapositiva de 1999 en el cual se describía que los pacientes con artritis reumatoidea los primeros años tienen un cuadro inflamatorio bastante importante en rojo, pero con el tiempo este cuadro inflamatorio va disminuyendo,
pero si la enfermedad no se trata, el daño radiográfico en amarillo y la discapacidad en azul van aumentando. Por lo tanto, es importante que el paciente sea diagnosticado de forma temprana. Les decía que existe algo que se llama ventana de oportunidad y es el tiempo que tenemos para tratar de disminuir la mayor cantidad de daño erosivo que ocurre en las articulaciones, y este periodo de ventana suele tener 2 años. Pero fíjense ustedes que muchos pacientes se demoran en llegar al reumatólogo hasta 20 años. Doctor, ¿puedo seguir trabajando? Por supuesto, depende en qué trabaje. Si usted hace un trabajo que no le demanda mayor tipo de actividad con las articulaciones, por ejemplo, si usted tiene artritis reumatoidea y usted trabaja con un taladro mecánico, seguramente eso le va a inflamar más las articulaciones. Todo trabajo que demande demasiado sobreesfuerzo de la articulación seguramente va a requerir disminuir el número de horas o el paciente tendrá que cambiar de trabajo. Pero si su trabajo es un trabajo que no requiere demanda con sobreuso de la articulación, usted puede continuar con su trabajo. ¿Cuáles son los controles que un paciente con artritis reumatoidea se tiene que hacer? Bien, todo paciente con artritis reumatoidea requiere hacer laboratorio clínico para evaluar cuál es el estado cuál es su estado. Recordarles que los pacientes con artritis reumatoidea son pacientes polimedicados. Solemos darles varios medicamentos, medicamentos para el dolor, medicamentos para la inflamación, medicamentos que se llaman drogas modificadoras de enfermedad para detener la evolución de la enfermedad. Le damos suplementos de calcio y vitamina D, y adicionalmente recuerden que muchos pacientes son diabéticos o hipertensos. Por lo tanto, dentro de la valoración siempre tenemos que saber cómo están sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos, cómo está su nivel de azúcar, descartar que no tengan diabetes, evaluar cómo está su función renal con un examen de uricreatinina, evaluar cómo está su función hepática con niveles de TGO, TGP y fosfatasa alcalina, y ver si no ha tenido un antecedente de alguna infección viral, porque algunos de los medicamentos que utilizamos están contraindicados cuando los pacientes han tenido infecciones por algunas hepatitis. Todos los pacientes van a requerir radiografías al menos de manos, pies y columna cervical, y si el paciente lo amerita vamos a tener que evaluar la masa ósea, porque los pacientes con artritis reumatoidea tienen más pérdida de hueso que la población general, ya sea por la enfermedad en sí o ya sea porque los pacientes suelen usar habitualmente corticoides. Doctor, ¿mis hijos van a tener artritis reumatoidea? No, no todos los pacientes que tienen artritis reumatoidea tienen hijos con artritis reumatoidea. Esta no es una enfermedad que sea hereditaria. Posiblemente tengan predisposición, pero no todos van a tener artritis reumatoidea. Doctor, yo tengo artritis reumatoidea, ¿puedo tener otro hijo o puedo tener hijos? Definitivamente que sí. Las mujeres con artritis reumatoidea pueden quedar embarazadas y tienen que conversar con su médico reumatólogo para ver cuál es el mejor periodo en el cual ellas van a quedar embarazadas, habitualmente cuando la enfermedad está inactiva. Y si las mujeres están embarazadas, los médicos reumatólogos tomamos la precaución de que los medicamentos que van a tomar no tengan contraindicaciones durante el embarazo. Una cosa importante es que cuando las mujeres con artritis reumatoidea se embarazan, habitualmente la actividad de la enfermedad disminuye sustancialmente, parecería ser que están asintomáticas. Pero una vez que termine el embarazo y dan a luz, algunas mujeres pueden reactivarse, pero pueden tener su primer hijo o su segundo hijo o su tercer hijo con una muy buena planificación. Doctor, ¿tiene cura esta enfermedad? La artritis reumatoidea es una enfermedad crónica, no tiene cura definitiva, pero un tratamiento adecuado podría disminuir la progresión de la enfermedad y podría detenerla de acuerdo a algunos estudios con medicamentos biológicos. Doctor, ¿cuándo debo iniciar el tratamiento? Lo más pronto posible, una vez que usted tenga un diagnóstico establecido. Si usted tiene manifestaciones clínicas de artritis reumatoidea, dolor, inflamación de las articulaciones interfalángicas proximales, si se levanta en la mañana y tiene dificultad para moverse, si se les hinchan los tobillos, usted debe consultar con un reumatólogo, y si se confirma el diagnóstico de artritis reumatoidea, se debe iniciar la terapia lo más pronto posible. ¿Cómo se trata la enfermedad? Bueno, la enfermedad se trata de diversas maneras. Existen algunos medicamentos que solamente disminuyen el dolor y la inflamación.
Y después tenemos unas drogas que se llaman drogas modificadoras de enfermedad, que detienen la evolución de la enfermedad, y en caso de que estas drogas no funcionen, tenemos un grupo de medicamentos que se llaman terapias biológicas. Inicialmente tenemos que plantearnos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas, incluida la fatiga y la inflamación de las articulaciones, prevenir la destrucción articular de la función y la discapacidad. Esto es importante porque algunos pacientes se sienten bien y piensan que es lo correcto. O sea, si usted tenía 40 articulaciones inflamadas y después de tomar un medicamento por el dolor tiene 20, seguro que se va a sentir mejor. Pero eso no quiere decir que usted está deteniendo la evolución de la enfermedad. Porque si usted no detiene la evolución de la enfermedad, luego de mucho tiempo va a comenzar a presentar deformidad y discapacidad. Por lo tanto, el objetivo de la terapia debe ser detener la evolución de la enfermedad para prevenir la discapacidad y las deformidades. Como principios de manejo, todos los pacientes deben tomar siempre una droga que detenga la evolución de la enfermedad. Ya vamos a ver cuál es la lista de los medicamentos que detienen la evolución de la enfermedad. El plan de tratamiento de los pacientes habitualmente tiene que ser individualizado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cada paciente va a ir con un plan totalmente diferente, como les decía un momento. Siempre el reumatólogo va a elegir el medicamento más eficaz y va a utilizar las dosis necesarias y por el tiempo necesario. Aquí no tenemos tiempo. Sabemos cuándo comenzamos con un tratamiento, pero no sabemos cuándo lo vamos a terminar. Entonces, fíjense ustedes, para el dolor y la inflamación habitualmente lo que utilizamos son analgésicos y antiinflamatorios, y cuando el paciente lo requiere también utilizamos algunos medicamentos que se llaman corticoides. Voy a puntualizar algunas cosas. Los antiinflamatorios son efectivos para disminuir el dolor y la inflamación, pero no detienen la evolución de la enfermedad. Y estos antiinflamatorios tienen que ser prescritos por un médico porque los antiinflamatorios tienen eventos adversos. Algunos pueden elevar la presión, pueden incrementar el riesgo de tener problemas cardiovasculares y pueden tener inconvenientes a nivel gastrointestinal. Por lo tanto, cada paciente va a recibir el antiinflamatorio de acuerdo a su estado. Y les quiero poner un ejemplo. Si yo tengo un paciente con artritis reumatoidea, pero el paciente tiene antecedentes de úlcera gástrica o haber sangrado, ese paciente no va a poder recibir antiinflamatorios porque podría volver a sangrar por su estómago. O si el paciente tiene hipertensión arterial no controlada, o si el paciente ha tenido un infarto del corazón y toma anticoagulantes. Por lo tanto, la recomendación es que usted no se automedique los antiinflamatorios, y la verdad es que es un verdadero problema que las farmacias puedan prescribir antiinflamatorios de venta libre porque muchos pacientes se complican porque utilizan antiinflamatorios de forma inadecuada. Los corticoides son medicamentos antiinflamatorios potentes, pero las mismas recomendaciones. No se automedique corticoides y menos si son inyectables. Existen algunos de estos corticoides que los pacientes van a la farmacia, se los recetan y el paciente se siente muy bien, pero a los 15 días nuevamente está con dolor y repite nuevamente el corticoide, y así sucesivamente por 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta que un día se da cuenta el paciente que ha subido de peso, que ha desarrollado diabetes y que tiene unas lesiones en la piel provocadas por los corticoides y que está con la cara hinchada, y eso se llama luna llena, y es un síndrome de Cushing provocada por los corticoides. Los medicamentos para la artritis reumatoidea, ya sean los analgésicos, los antiinflamatorios y los corticoides, son buenos para controlar los síntomas, son buenos para disminuir el dolor, pero no detienen la evolución de la enfermedad y tienen que ser prescritos por un médico reumatólogo. Ahí está lo que les decía hace un rato. Los corticoides deben utilizarse para pacientes que tienen una artritis reumatoidea moderada o severa, cuando los pacientes tienen algunas manifestaciones extraarticulares, cuando tienen muchísima inflamación, cuando tienen nódulos a nivel de los codos o cuando tienen algunas complicaciones. Bien, aquí está la tabla que les comentaba hace un rato. Estas son todo el arsenal terapéutico que los reumatólogos tenemos desde hace varios años para el tratamiento de la enfermedad. Y fíjense que inicialmente todos los pacientes deben recibir antiinflamatorios, pero para detener la evolución de la enfermedad tenemos estas drogas que se llaman drogas modificadoras de enfermedad. Y aquí tenemos metotrexate, leflunomida, azatioprina, antimaláricos
y sulfasalacina, y el reumatólogo va a tomar mano de algunos de estos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad. La droga que ha demostrado ser la más efectiva de todas definitivamente es el metotrexato y la leflunomida, y estos medicamentos se encuentran disponibles en el Ecuador y tienen que ser prescritos por su reumatólogo a la dosis indicada. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Estos medicamentos se tienen que dar y el médico reumatólogo irá evaluando periódicamente al paciente a ver cuál es la respuesta del paciente. Si después de 6 a 8 semanas el paciente no responde a una dosis inicial, el médico reumatólogo incrementará la dosis o asociará un segundo medicamento para tratar de detener la evolución de la enfermedad. Si luego de 3 a 6 meses el paciente, a pesar de estar utilizando una droga modificadora de enfermedad, no responde, entonces podríamos tomar mano de otro segundo grupo de medicamentos que se llaman biológicos y que algunos de ellos están disponibles en el Ecuador y están disponibles en el Ministerio de Salud Pública, en la Seguridad Social y de forma privada para los pacientes que no responden a medicamentos biológicos comunes. Y los medicamentos biosimilares no son otra cosa que medicamentos biológicos que una vez que los medicamentos originales pierden la patente, pueden ser creados con las mismas normas de seguridad para que puedan ser utilizados por los pacientes, y en Europa y en Estados Unidos existen algunos biosimilares, por ejemplo, el original es etanercept, pero hay un biosimilar de etanercept, hay otro biosimilar, hay un original de infliximab, pero hay un biosimilar también en el mundo, y en algunos hospitales de la Seguridad Social hay medicamentos originales, pero también hay biosimilares que son medicamentos que han pasado estudios y han tenido aprobación por las entidades en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué ventaja tienen los medicamentos biológicos? Bueno, las ventajas que tienen los medicamentos biológicos es que algunos de estos medicamentos son utilizados cuando los pacientes no están respondiendo a drogas modificadoras de enfermedad como metotrexate, leflunomida, sulfasalacina o hidroxicloroquina, y son mucho más efectivos, y algunos estudios han demostrado que pueden detener la evolución de la enfermedad. Algunas recomendaciones que deben tener todos los pacientes: el sobrepeso suele influir de forma negativa en el dolor y en la capacidad de movimiento, y algunos estudios también han demostrado que los pacientes con sobrepeso tienen una respuesta menor al tratamiento con medicamentos biológicos. Por lo tanto, los pacientes deben tratar de mantener un peso adecuado para disminuir la carga en las articulaciones como rodillas, caderas y pies, y una dieta adecuada y equilibrada más un plan de ejercicios podrían ayudar a muchos pacientes. Como les decía al principio, el tabaco está asociado habitualmente al desarrollo de la enfermedad. Si usted ya está diagnosticado de artritis reumatoidea, el tabaco posiblemente haga que su enfermedad sea más activa y usted tiene que detener el consumo de tabaco. Una cosa importante es la adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes tienen que tomar la medicación. Para que un paciente tenga una buena adherencia al tratamiento, debe tomar la medicación aproximadamente el 80% de lo que su médico le recomienda. Les quiero poner un ejemplo para que me entiendan. Si su médico le ha recomendado que usted tome una pastilla por 30 días y usted la toma por 15 días, eso quiere decir que el cumplimiento solo fue del 50%. Eso no es un buen cumplimiento. Usted debería tratar de tomar por encima del 80% del tratamiento. Lo adecuado es que tome el 100%, pero muchos pacientes no hacen el tratamiento adecuado y después van al médico y le dicen: doctor, la medicación no está funcionando, y lo que está pasando es que el paciente no está tomando el medicamento de forma adecuada, y muchos pacientes no les gusta tomar el cóctel de medicamentos que los pacientes utilizan, porque tenemos que utilizar antiinflamatorios, metotrexato, sulfasalacina, una dosis baja de corticoides, calcio y vitamina D para prevenir la pérdida de masa ósea. Entonces, los pacientes tienen que tratar de cumplir el tratamiento de la mejor forma. El apoyo familiar es bastante importante. Siempre es bueno que los familiares de los pacientes se autoeduquen. Nosotros en el centro médico siempre le damos información a los pacientes y a los familiares para que puedan estar enterados de qué es lo que va a pasar o cómo pueden hacer para ayudarlo, y el entorno familiar debería estar adecuado para entender cuáles son las complicaciones que tiene la enfermedad, o algún amigo que siempre sea de ayuda para que el paciente pueda tener
¿no? Lo pueda tener siempre a la mano en caso de que requiera algún tipo de apoyo. Recordarles que durante estos 65 días que llevamos de confinamiento hemos tenido falta de exposición solar que nos da que tengamos niveles inadecuados de vitamina D, la inmovilidad que nos trae como complicación tener pérdida de masa muscular, y esta pérdida de masa muscular puede incrementar el riesgo de caídas y el riesgo de caídas puede incrementar la fractura. Por lo tanto, si ustedes tienen artritis reumatoidea, ustedes todavía deberían permanecer en confinamiento por el hecho de que los pacientes con artritis reumatoidea toman medicamentos que pueden alterar su inmunidad, como metotrexato, leflunomida, terapias biológicas, y deberían tratar de mantener el aislamiento, o si tienen que trabajar, tomar todas las normas de seguridad. Y recuerden que durante estos 2 meses que no han tenido exposición solar, seguramente sus niveles de vitamina D han disminuido. ¿Y cuál es la complicación que suelen tener algunos pacientes con artritis reumatoidea? La pérdida de masa ósea que los conlleva osteoporosis. Algunos estudios demuestran que hasta el 30% de los pacientes con artritis reumatoidea podrían tener osteoporosis asociada, y muchos de nuestros pacientes, adicionalmente al tratamiento de la artritis reumatoidea, suelen recibir tratamiento para artritis reumatoidea. Aparte del tratamiento para artritis reumatoidea, suelen recibir tratamiento para osteoporosis, y ustedes ven aquí en la diapositiva, en la imagen al lado izquierdo, cómo el hueso es una estructura trabeculada similar a un madero, y posteriormente este madero se ha polillado y ha perdido su estructura normal, y al perder la estructura normal se incrementa el riesgo de fragilidad y el riesgo de fracturas. Fíjense ustedes que aquí tienen cuáles son los factores de riesgo para tener osteoporosis. El sexo femenino, los pacientes con artritis reumatoidea habitualmente son mujeres, los pacientes con osteoporosis también son mujeres, los pacientes que tienen fractura por trauma leve, los pacientes que son extremadamente delgados, la baja ingesta de calcio, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaco. O sea que algunos de los factores de riesgo que tienen los pacientes para osteoporosis también lo tienen para artritis reumatoidea. Y fíjense ustedes que la inmovilidad de la artritis reumatoidea, la inflamación de la artritis reumatoidea y el consumo de corticoides pueden incrementar el riesgo de que usted se fracture. Y esta osteoporosis trae algunas consecuencias clínicas, principalmente cuando las fracturas suelen aparecer ahí a nivel de la columna. Y fíjense ustedes cómo esta foto del centro ilustra cómo es una señora de 45 años y posteriormente una señora de 55, 60 y una señora de 70, y cómo va perdiendo altura asociado a la disminución del tamaño de las vértebras. Y cuando una paciente pierde más de 3 centímetros de altura, hay que pensar que seguramente ya tuvo un aplastamiento vertebral. Y entonces fíjense ustedes que estos aplastamientos vertebrales producen deformidad que se llama cifosis, pérdida de la altura, protuberancia abdominal, dolor de espalda. Algunos pacientes tienen una deformidad tan grande a nivel del tórax que tienen dificultad para respirar y tienen síntomas de reflujo gastrointestinal. ¿Y cuáles son las consecuencias de todas estas cosas? Depresión asociada al dolor, limitación de la movilidad, dificultad para inclinarse o vestirse y la necesidad de usar bastón, y la osteoporosis está directamente relacionada con el incremento del riesgo de mortalidad. ¿Qué hacemos con estos pacientes que adicionalmente a la artritis reumatoidea tienen riesgo de tener osteoporosis? Lo que hacemos con la artritis reumatoidea: educación para el paciente, ejercicio físico, principalmente ejercicio físico de carga, porque está demostrado que el ejercicio físico de carga mejora la masa muscular, y al mejorar la masa muscular mejora la estabilidad. Dieta mejorada con calcio y vitamina D, si se puede hacer de forma natural, con exposición solar 30 minutos al día, antes de las 10 de la mañana y después de las 3:30 de la tarde mejor. Una dieta adecuada de calcio también, pero por encima de los 55, 60 años la absorción a nivel de la piel de vitamina D es menor. Si el paciente no puede tener una buena exposición solar, tendrá que tomar suplementos orales, dejar de fumar, reducir el riesgo de caídas. Bueno, y como les contaba hace un rato, la mejor fuente de vitamina D es la exposición solar. 30 minutos con una exposición de brazos y piernas está bastante bien. Las pacientes se pueden echar solamente protector solar en la cara, porque si se echan en los brazos y se echan en los pies, en las piernas, no van a tener una buena absorción de vitamina D, porque la vitamina D, la mejor fuente
es la exposición a la radiación ultravioleta. Lo que sucede es que la radiación ultravioleta pega en la piel y convierten a algo que tenemos en la piel, a la 7-dihidrocolesterol de la piel, en previtamina D3, que posteriormente se va a convertir en vitamina D3. Entonces, si usted puede tomar sol antes de las 10 y después de las 3:30, durante media hora es adecuado para que tome 3.000 unidades de vitamina D. En caso de que no pueda tener una buena exposición solar, tenga contraindicación, tenga una enfermedad cutánea, entonces habrá que tomar suplementos. ¿Cuánto de vitamina D? Lo adecuado sería consumir 1.000 unidades de vitamina D cada día. Y la mejor fuente de calcio definitivamente son los lácteos. Un vaso de yogur tiene 300 miligramos de calcio, un trozo de queso tiene 300 miligramos de calcio y una taza de yogur tiene 300 miligramos de calcio. Por lo tanto, si usted consume leche, yogur y queso todos los días, no requiere tomar ningún tipo de suplemento vitamínico. Pero si tiene contraindicación porque tiene intolerancia a la lactosa, puede tomar leche deslactosada. Si no puede tomar leche normal y requiere leche sin grasa, también puede hacerlo. O sea, todas las leches tienen la misma cantidad de calcio. Y algunos pacientes diagnósticos preestablecidos de osteoporosis o cuando consumen corticoides más de 7,5 miligramos al día de prednisona, deberán requerir alguna medicación para detener la evolución de la enfermedad. Hay medicamentos que se toman orales una vez a la semana, hay medicamentos orales cada 30 días, hay medicamentos inyectables cada 6 meses y hay medicamentos inyectables una vez al año. A mí me gustan mucho los medicamentos inyectables porque yo sé que el paciente se puso su medicación una vez al año y con eso ya no tiene que tomar una medicación cada semana o cada mes para la osteoporosis. Y la inmovilidad, como les decía hace un rato, suele asociarse con pérdida de masa muscular y esta pérdida de masa muscular se llama sarcopenia y los pacientes, debido a la inmovilidad, a la falta de actividad física y a la inflamación, pierden masa muscular y aparte de tener artritis reumatoidea y tener osteoporosis, tienen sarcopenia y la sarcopenia incrementa el riesgo de caídas y las caídas incrementan el riesgo de tener fracturas. Por lo tanto, es importante un buen plan de ejercicios para mantener la masa muscular y una alimentación balanceada. Y cuando hablamos de una alimentación balanceada, hablamos de carbohidratos, proteínas y vegetales. Pero en este caso, lo que el músculo consume es proteínas. Y las principales fuentes de proteínas son las proteínas animales, que vienen de la carne, el pollo y el pescado. Y algunos pacientes suelen no consumir carnes porque alguien les dijo, porque lo leyeron en Facebook, de que no deberían consumir carnes rojas porque supuestamente las carnes rojas están relacionadas con artritis y están totalmente equivocadas. La dosis promedio que un paciente debe consumir de proteínas es 1 gramo por kilogramo de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente pesa 70 kilos, tendrá que comer 70 gramos de proteína. ¿Cómo hace los 70 gramos? Consumiendo carne, pollo, pescado. Y usted todos los días tiene que consumir cualquiera de estas fuentes de proteínas asociado a su plan de actividad física, más la vitamina D y más el calcio. Y todo esto más los medicamentos que su reumatólogo le ha dado para la artritis reumatoidea. Y fíjense ustedes que esta pérdida de masa ósea por encima de los 40 años es del 8% por cada 10 años de la vida, pero cuando se llega a los 70 años, hasta el 15% de la población, hasta el 15% de la masa ósea se ha perdido. O sea, usted desde los 40 hasta los 50 perdió 8% y después hasta los 60, 8%, pero cuando usted llega a los 70 va a perder 15%. Y entonces fíjense ustedes que aquí tienen arriba un músculo sano y en la parte un músculo de un paciente de 70 años que ha sido infiltrado por grasa y que ha disminuido la masa. ¿Qué sucede con esto? El paciente tiene debilidad, tiene dificultad para caminar, tiene tendencia a las caídas y si se cae se va a fracturar y si se fractura la cadera va a requerir un tratamiento quirúrgico con una prótesis. Y fíjense ustedes que los factores que incrementan el riesgo de sarcopenia son parecidos a los que incrementan el riesgo de osteoporosis. El consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, la inactividad y el sedentarismo. Y una cosa importante es que la dieta inadecuada con cantidades pocas de proteínas hace que se transporte menos calcio
y al transportarse menos calcio, esto también hace que se pierda más masa ósea. Bien, recientemente el Colegio Americano de Reumatología ha publicado algunas recomendaciones para pacientes con enfermedades reumáticas, y fíjense ustedes que esto ha sido publicado el 11 de abril y vamos a tratar de irlas leyendo en caso de que ustedes tengan algunas de estas enfermedades, ya sea artritis reumatoidea o ya sea lúpus eritematoso sistémico o síndrome de Sjögren o esclerodermia, polimiositis o dermatomiositis. Algunas recomendaciones generales, fíjense ustedes que los riesgos de malos resultados asociados a la infección por COVID-19 parecen estar relacionados a los mismos síntomas de toda la población como edad y comorbilidades. ¿Cuáles son los pacientes que tienen mayor cantidad de trastornos cuando se infectan? Los pacientes que son diabéticos y los pacientes que son hipertensos y los pacientes que tienen sobrepeso. Aquellos pacientes que requieran utilizar glucocorticoides o que lo están usando para alguna enfermedad reumatológica pueden continuar utilizando salvo que tengan alguna infección sobreagregada. Estos medicamentos no deben suspenderse. En caso de que los pacientes estén tomando antihipertensivos como inhibidores de la enzima de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, no deben suspender su antihipertensivo. Si usted está tomando un antihipertensivo, no lo suspenda, y si tiene duda, llame a su médico cardiólogo, pero no tome una decisión unilateral. Bien, veamos. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que están en tratamiento con una enfermedad reumatológica y no han tenido exposición al virus del SARS-CoV-2 y que no tienen ninguna manifestación clínica de esta enfermedad? Cualquiera de los medicamentos que estén tomando, hidroxicloroquina, cloroquina, metotrexate, micofenolato de mofetilo, algunos medicamentos biológicos deben continuar con su tratamiento y no deben suspenderlo. Y en caso de que tengan que tomar antiinflamatorios para el dolor, los antiinflamatorios pueden continuar siendo utilizados. Y se los remarco porque una publicación realizada por ahí como el 11 o el 17 de marzo sugería que los antiinflamatorios estaban contraindicados en aquellos pacientes que tenían infección por SARS-CoV-2, pero esto ha sido desmentido posteriormente. Pero en este caso estamos hablando de pacientes que no tienen infección por SARS-CoV-2. Son pacientes que tienen artritis o que tienen alguna enfermedad y que requieren utilizar un antiinflamatorio. Los pueden utilizar de forma segura. Pero ahora tenemos a pacientes que están en tratamientos como enfermedades reumáticas recién diagnosticadas activas y que no tienen exposición. O sea, yo acabo de ver una paciente hace 2 días con un cuadro de artritis reumatoidea severa de reciente inicio y no tiene infección por SARS-CoV-2. Bueno, esos pacientes pueden iniciar un tratamiento para la enfermedad, ¿no? Con cloroquina, con hidroxicloroquina, hasta que se les puede integrar otra medicación, y también podemos utilizar una medicación que se llama interleuquina 6, que se utiliza para los pacientes que tienen algo que se llama cascada de citoquinas en la infección por SARS-CoV-2. Si los pacientes requieren corticoides, se pueden utilizar en dosis bajas, y si los pacientes requieren antiinflamatorios, también los podemos utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay pacientes que están desarrollando una enfermedad en estos últimos días, ¿no? Y requieren ir a su médico reumatólogo, él podrá instaurar un tratamiento adecuado si no han tenido exposición al virus del SARS-CoV-2 o no han tenido ningún tipo de enfermedad asociada a este. Pero si el paciente ha estado expuesto al virus, la cosa cambia. La cosa cambia porque aquí los inmunosupresores y los medicamentos biológicos van a tener que suspenderse temporalmente, metotrexate, leflunomida, aquellos pacientes que toman inhibidores del JAK. En Ecuador solamente hay una presentación comercial que se llama Xeljanz, ¿no? Estos medicamentos deben ser suspendidos en el caso de que el paciente está con sintomatología para SARS-CoV-2. Y estos pacientes pueden continuar con cloroquina, hidroxicloroquina, sulfasalacina, corticoides y dosis bajas de corticoides. En el caso de que el paciente esté con muchísimas manifestaciones clínicas, ya sea por su artritis reumatoidea o esté con complicaciones respiratorias, se podría utilizar inhibidores de interleuquina 6, y ustedes han escuchado últimamente este medicamento que se ha utilizado muchísimo para tratar el SARS-CoV-2, que es el tocilizumab. Bueno, ese medicamento que se llama tocilizumab es un medicamento que los reumatólogos lo utilizamos con muchísima frecuencia para nuestros pacientes. Por lo tanto, si el paciente está muy descompensado de su artritis o tiene
una complicación importante de la enfermedad por el SARS-CoV-2, puede utilizarlo. Acá algo parecido, si el paciente tiene una infección documentada con el SARS-CoV-2, se tienen que suspender los medicamentos biológicos y el paciente quedará con cloroquina, hidroxicloroquina y en caso de que requiera con inhibidores de interleuquina 6. Lo que les contaba hace un rato, el 17 de marzo fue publicado por el Ministerio de Salud francés que los antiinflamatorios, principalmente ibuprofeno, no se tenían que utilizar para la fiebre, pero el día de hoy se sabe que si un paciente está con un cuadro febril importante y no responde a paracetamol, su médico podría utilizar un antiinflamatorio tipo ibuprofeno o naproxeno, pero estos medicamentos tienen que ser prescritos por un médico. Ustedes no pueden automedicarse ningún medicamento de este tipo. Y unos días después, el 14 de abril, han salido unas guías rápidas del uso. Estas guías rápidas han recomendado que aquellos pacientes que requieran utilizar antiinflamatorios, ya sea para el dolor articular, ya sea para el cuadro febril, pueden utilizarlo con seguridad. Y para ir terminando, recordarles que si tienen fiebre, tos, un poquito de dificultad para respirar o mucha dificultad para respirar, ustedes deben solicitar atención médica. Y durante este tiempo, todo paciente con fiebre y dificultad respiratoria, el primer diagnóstico que se les tiene que venir a la cabeza, tanto a los médicos como a los pacientes, es infección por SARS-CoV-2. Recordar que tienen que mantener las normas de seguridad indicadas por todas las organizaciones en el mundo, la OMS o el Ministerio de Salud Pública, lavado de manos con frecuencia, habitualmente con jabón, y también pueden utilizar algunos geles con alcohol que son bastante útiles, pero el jabón es bastante efectivo, lavarse las manos todas las veces que sean necesarias, utilizar guantes no es lo más seguro porque usted tiene una sensación de falsa seguridad y no se saben sacar los guantes, o muchas veces los guantes tienen el virus y se lo llevan a la cara o se lo llevan a la boca o la nariz y se pueden infectar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca y mantener el distanciamiento social es muy efectivo. Recordar que si usted usa mascarilla y otras personas usan mascarilla, si uno de los dos está infectado, el riesgo de que usted se contamine puede ser bastante bajo, menos del 1.5%. Y fíjense ustedes que estamos en una etapa bastante difícil, muchísima información en las redes sociales, 9.999 formas de curar la infección por el SARS-CoV-2, todo el mundo escribe cosas diferentes y los pacientes están bastante locos. Y encontré esto hace unos días para una conferencia que di para médicos, pero me pareció bastante sensato. Dice, un legado tóxico de investigación de baja calidad, exageración mediática, supervisión reguladora laxa y partidismo despiadados ha llegado a su hogar en búsqueda de tratamientos efectivos para el SARS-CoV-2. Y lo que quiere decir esto es que no todos los que ustedes vean publicados en las redes sociales funcionan y les ponen de todo, que utilicen agua marina, que utilicen dióxido de esto, que se tomen jengibre, té. Tengo algunos pacientes que han tenido faringoamigdalitis irritativas por consumir sustancias tóxicas, otros han tenido lesiones de quemadura por consumir agua caliente. Así que ustedes tienen que remitirse a su médico de cabecera y que él les diga cuál es el tratamiento más adecuado y evitar leer todas estas falsas informaciones que son publicadas en internet y aún mucha de la información publicada recientemente en revistas científicas no está confirmada. Por lo tanto, usted tiene que conversar con su médico en caso de que tenga fiebre, malestar y escalofrío, fiebre, tos y dificultad respiratoria, para que éste le recomiende algún tratamiento para la infección por el SARS-CoV-2 en caso de que se demuestre. La prisa por ofrecer tratamientos fuera de estudios bien diseñados nos condena a repetir estudios antiguos. Tengamos paciencia, el mundo está buscando una cura adecuada como estudios bien diseñados. Hay algunos estudios que han demostrado que las vacunas que están en camino podrían ser efectivas, pero eso no va a llegar a corto plazo. Algún anticuerpo demostrado en Israel, otro en Estados Unidos, así que vamos a tener que tener un poco de paciencia, mantener el aislamiento, el distanciamiento social, utilizar mascarillas cuando salimos a la calle. Si ustedes están en su vehículo propio, no utilicen mascarillas porque el uso de mascarillas produce hipoxia. Cuando usted está con la mascarilla en el vehículo y maneja durante mucho tiempo, está respirando su propio CO2.
Una vez que usted entre a su vehículo, sáquese la mascarilla si está solo, salvo que vaya acompañado con otra persona. Pero no deberían manejar por largos periodos de tiempo con la mascarilla puesta. La mascarilla es si usted sale al supermercado, si tiene que recurrir a alguna consulta médica o si va a hacer algo, tiene que utilizar una mascarilla, de preferencia una mascarilla de buena calidad. En estos últimos días he estado viendo algunos pacientes míos que agarran unos trapitos y se los fabrican y se lo ponen en la boca. Eso no es una mascarilla. Compren mascarillas quirúrgicas que las pueden conseguir en cualquier farmacia, y estas mascarillas quirúrgicas tienen una buena efectividad si del otro lado hay otra persona que está con una mascarilla. Recuerden que esta es una enfermedad severa, la artritis reumatoidea es una enfermedad deformante invalidante. Si usted no hace un tratamiento adecuado, las deformidades lo van a alcanzar entre 10 y 20 años después, y una vez que usted tiene estas deformidades como las que les estoy poniendo en la pantalla, es poco lo que vamos a poder hacer los reumatólogos. Recuerden que los pacientes tienen lesión en todas sus articulaciones, que muchos van a requerir elementos de deambulación y que la cirugía seguramente en algunos pacientes será mandatoria para tratar de mejorar esas deformidades severas que tienen. Todas esas cosas que compran en la calle, eso que tienen por ahí que les venden como que si fuesen medicamentos mágicos, no sirve. Ni uña de gato, ni zorrilla, ni artilase, ni todas estas cosas que tengo acá. Esas cosas no sirven, ni la picadura de abejas. Así que si ustedes tienen una duda, consulten con su médico, no se automediquen este tipo de medicamentos porque ustedes no saben lo que es, y en vez de mejorar suelen empeorar muchos pacientes. Muchísimas gracias a las personas que me han escuchado. Luego de que terminemos vamos a leer algunas preguntas que nos han dejado algunos de nuestros pacientes, y voy a abrir las preguntas que también me han enviado, y después la charla la subiremos al Facebook y a nuestro canal de YouTube. Vamos a ver, acá teníamos algunas preguntas. Doctor, ¿es cierto que sacarse un cuy puede producir artritis? No, no tiene absolutamente nada que ver. El tronar de los dedos de algunos pacientes no se relaciona con la artritis. ¿La artritis está asociada a cambios climáticos? No, de ninguna manera. No importa si usted vive en el Polo Norte, o vive en Ushuaia, o vive en la mitad del mundo, no tiene relación la artritis con el clima. Lo que sí suele suceder es que los cambios de presión atmosférica suelen exacerbar al paciente en algunos dolores, pero no es que se asocian con la artritis. Bueno, me preguntan si el reuma produce discapacidad. Ya les conté que sí, la artritis reumatoidea produce discapacidad. Y los pacientes reumáticos no pueden comer carne. No, los pacientes reumáticos tienen que comer carne porque la carne es una fuente rica de proteínas, y tienen que comer un gramo por kilogramo de peso de proteínas, tienen que comer un buen trozo de carne, pollo o pescado. Doctor, dice, yo utilizo un tratamiento biológico llamado adalimumab. A ver, déjenme ver qué dice acá. Adalimumab, quiero saber si me puedo aplicar o qué tiempo debo esperar para continuar su tratamiento. Si usted recibe un medicamento biológico y no se ha infectado con COVID-19, usted debe continuar su tratamiento como lo ha seguido durante todo este tiempo. Buenos días, soy una paciente con artritis y tengo dos preguntas. Tengo COVID pero sin síntomas, ya tengo un mes y medio en aislamiento y con tratamiento. Me hice la prueba cuantitativa y aún me sale IgM 10.5, o sea, está elevado. Si usted todavía tiene una prueba de IgM positivo, yo le recomendaría que se haga una prueba de PCR con el hisopado nasal para ver si todavía tiene virus en su cuerpo, y que repita esta prueba de IgM dentro de una semana para ver cómo le va. Una consulta: adormecimiento de las yemas de los dedos por las mañanas, además dolores musculares en las piernas, tengo artritis reumatoidea. Algunos pacientes con artritis reumatoidea pueden tener inflamado el nervio que pasa por la mitad de la mano, que se llama nervio mediano, y eso genera que tener una sensación de hormigueo de las manos. Se levantan en la noche con sensación de hormigueo de las manos y tienen que mover las manos. Eso suele estar asociado habitualmente a síndrome del túnel carpiano, y este síndrome del túnel carpiano produce esta sensación. Habría que verlos para ver qué recomendación requieren. Vamos a ver si tenemos alguna. Tenemos 30 preguntas en el chat. Vamos a ver. Vamos a ver cómo les puedo ir resolviendo las preguntas que tenemos acá.
La señora Lucrecia Macías me pregunta, doctor, buenas noches. Me pregunta por qué se llega a esta deformidad tan severa en las manos. Bueno, la deformidad es porque se daña la articulación, se destruye la articulación, se daña la bisagra. Es como cuando se daña la bisagra de su puerta, usted tiene que repararla. ¿Por qué se daña la bisagra? Por la inflamación permanente que no se detiene. Por eso les recomendaba que el diagnóstico se tiene que hacer de forma temprana y el tratamiento se tiene que iniciar también de forma temprana porque de esa manera se previene la deformidad y la discapacidad. Ahora me pregunta, Lucrecia también me pregunta, ¿por qué se da la diabetes mellitus? No, la diabetes mellitus no se da con la artritis reumatoidea. Lo que quería decir es que en ese grupo de 400 pacientes con artritis reumatoidea, un 20% tenían diabetes mellitus, pero esos pacientes que reciben esos corticoides de forma permanente en altísimas dosis pueden asociarse con diabetes mellitus en algunos casos. Acá Paul Farfán dice, mi mamá tiene 3 meses tomando la misma medicación y aún sigue con los pómulos hinchados. ¿Qué se puede hacer? Pero ¿cuál es la medicación? ¿Cuál es la medicación, Paul? Si la medicación es un corticoide, los corticoides son buenos y son malos. Cuando los pacientes tienen un cuadro agudo de artritis reumatoidea, son salvadores porque permiten disminuir rápidamente la inflamación hasta que podamos utilizar drogas modificadoras como metotrexate, leflunomida, sulfasalacina. Puede que algunos pacientes hagan edema de cara asociado al corticoide, pero cuando uno le va bajando la dosis, esto se va a desinflamar después de un tiempo. Bien, vamos viendo. Mi paciente Jenny Chávez dice, doctor, buenas noches. ¿Qué es el tratamiento de terapia biológica en pacientes con artritis reumatoidea? Jenny, el tratamiento de terapia biológica es la medicación que tú estás recibiendo en este momento, que se llama tocilizumab y que lo recibes una vez por mes. Este es uno de los biológicos que existen. Hay otro que se llama etanercept, hay otro que se llama infliximab, hay otro que se llama certolizumab pegol, hay otro que se llama Mabdera. Bueno, existen muchos tipos de estos medicamentos. El que tú estás utilizando se llama tocilizumab. A ver, vamos viendo, Jenny. Lourdes, bueno, dice, hola doctor, una inquietud, continúo con la medicación aún sin sentir dolor hasta su posterior consulta debido a la situación actual en que se encuentra. Lourdes, no me acuerdo de qué medicación estás tomando, pero si en este momento tienes un diagnóstico de artritis reumatoidea y estás estable, toma la medicación hasta que puedas tomar una consulta, pero recuerda que en algún momento vamos a tener que hacer unos exámenes para ver cómo están tus enzimas hepáticas y tus glóbulos rojos, ¿no? Para ver si puedes continuar con la misma medicación. Alcance de la pregunta 3 dice, ella está tomando Medrol. Sí, si está tomando Medrol hay que ver cuál es la dosis y si está con mucha inflamación posteriormente el reumatólogo, no sé si soy yo o es otro médico, hay que irle bajando la dosis, pero cuando estemos seguros de que ya la inflamación articular ha disminuido. Una consulta, dice Roger Rodríguez, ¿qué alimentos son recomendables para las personas que tienen esta enfermedad? A ver, los pacientes con artritis reumatoidea tienen que tener una dieta balanceada. Proteínas, vegetales, carbohidratos y frutas. No existe un medicamento que sea mejor o peor. Lo adecuado es que no tengan una dieta rica en grasas porque eso los puede complicar. Lo adecuado es que no tengan una dieta rica en carbohidratos. Tiene que ser balanceada, ¿no? Siempre comer una porción de proteínas, una porción de carbohidratos y una porción de vegetales. Siempre el plato tiene que ser balanceado, repartirlo en 3 y que puedan comer los 3 tipos de componentes de alimentación. Y si tienen más dudas pueden visitar a un médico nutricionista, pero un nutricionista que no les quite las carnes rojas porque entonces estamos en problemas de las proteínas. Tienen que comer proteínas para la masa muscular. Doctor, dice, desde que aparece esta enfermedad en mí mis piernas están débiles. Las piernas están débiles porque requieren un plan de fortalecimiento muscular. A medida que la enfermedad se controle, que ya no tengamos más actividad, hay que hacer un plan de fortalecimiento muscular e incrementar el consumo de proteínas. Tengo artritis reumatoidea desde los 18 años. Antes de la cuarentena caminaba normalmente, ahora los dolores son soportables y camino con dificultad. ¿Qué me recomienda? Bueno, no sé qué medicación estás tomando o qué tratamiento tienes en este momento, pero uno de los problemas de esta cuarentena
es la falta de movilidad, y esta falta de movilidad ha hecho que pierdas más masa muscular, y hay que ver si también no tienes niveles inadecuados de vitamina D, porque los niveles inadecuados de vitamina D suelen asociarse con debilidad muscular. ¿Cuál es la recomendación que te daría? La recomendación es que hagas una valoración con tu médico de cabecera para ver si hay que subir los medicamentos antiinflamatorios o algún medicamento de tus drogas modificadoras de enfermedad, que tomes sol si puedes al menos media hora, o que tomes suplementos de vitamina D. Juan Fernández dice, quisiera que hables sobre artritis reactiva. Ah, Juan, bueno, la artritis reactiva es una variante totalmente diferente de la artritis reumatoidea. Como su nombre lo dice, es una artritis reactiva, reactiva a algo. ¿A qué? Habitualmente reactiva a infecciones. ¿A qué infecciones? Infecciones bacterianas. Las infecciones por salmonella, las infecciones por shigella, las infecciones por tifoidea, suelen desarrollar artritis, pero estas artritis suelen ser diferentes a la artritis reumatoidea habitualmente, no son bilaterales y simétricas, son asimétricas, son de predominio de miembros inferiores, y estas artritis reactivas en algunos pacientes suelen tener una predisposición genética, y los reumatólogos le pedimos un marcador que se llama HLA-B27 a los pacientes, y se tratan con antiinflamatorios y dosis bajas de corticoides, y algunos pacientes también van a requerir drogas modificadoras de enfermedad. Pregunta 10. Ruth Calle dice, buenas noches, doctor. ¿Puede mejorar esta enfermedad con medicina integral? Uy, ¿a qué le llamas medicina integral? No sé cuál es el componente de la medicina integral. Yo te acabo de nombrar todos los medicamentos que se utilizan en el mundo para la artritis reumatoidea. Antiinflamatorios para el dolor y la inflamación, drogas modificadoras de enfermedad como metotrexato, leflunomida y medicamentos biológicos. Eso es lo que está aprobado en todo el mundo, y el resto de cosas son de esas cosas que posiblemente te acabo de contar que la gente sugiere pero que no tienen sustento científico. Dice, doctor, ¿esta enfermedad afecta a los músculos? Mis brazos son débiles y no tengo fuerza. Definitivamente que sí. La falta de actividad física produce debilidad muscular, y esta debilidad muscular hace que los pacientes se sientan cansados permanentemente. Por eso les indicaba que tienen que tener una buena dieta de proteínas y un plan de fortalecimiento muscular. Nosotros a nuestros pacientes en el centro médico siempre los derivamos a valoración fisiátrica para instaurar un plan de fortalecimiento muscular y rehabilitación. Lastimosamente, muy pocos pacientes lo cumplen. Los pacientes siempre piensan que las pastillas para el dolor y que las drogas modificadoras de enfermedad son mágicas y que van a hacer que vuelvan a la normalidad. Usted requiere una valoración fisiátrica y requiere un plan de fortalecimiento muscular para tratar de regresar a la normalidad, pero si usted es muy sedentario, pierde masa muscular, se cansa fácilmente, eso no lo van a mejorar las pastillas. Mario Vaquerizo dice, doctor, un paciente que abandonó el tratamiento por artritis reumatoidea después de probar todo y no conseguir que se detenga la evolución de la enfermedad, ¿puede volver a seguir un tratamiento aunque hayan pasado años sin hacerlo? ¿Tiene alguna posibilidad? A ver, Marjorie Vaquerizo, siempre hay un tratamiento para todos los pacientes. Si un paciente no funciona con metotrexato, los reumatólogos le damos una segunda droga que se llama sulfasalacina. Si no funciona con metotrexato y sulfasalacina, le podemos dar metotrexato y sulfasalacina más hidroxicloroquina, o le podemos dar metotrexato por leflunomida. Se llaman terapias triples. Si a pesar de esa terapéutica no funciona, le damos un biológico. Probamos con el primer biológico. Por ejemplo, pruebo con etanercept o pruebo con infliximab. Me espero 3 meses y el paciente no mejora, cambio a tocilizumab. Me espero un tiempo y el paciente no mejora, puedo utilizar MabThera. No creo que en este caso ustedes hayan pasado por toda ese arsenal terapéutico, ¿no? Por lo tanto, la recomendación es que tomes una consulta para poder darte una guía, porque ahora no te puedo decir qué puedes tomar. Lucrecia dice, doctor, tengo un problema muy serio con mi mano derecha. Esto se me ha hecho agudo el año pasado, que me golpeé y me he tratado, incluso ya me hicieron una infiltración, pero como esto de la pandemia debe estar terrible, no me deja realizar nada. Utilizo para... no sé. Tengo un problema muy serio en la mano derecha, pero no entiendo cuál es el problema que tienes. No, tendría que valorar tu mano y no sé dónde te han infiltrado.
Miriam de Mena dice, doctor, Dios lo bendiga, mi pregunta es, ¿qué tanto es la ayuda de los biológicos en las personas con COVID-19? A ver, muchos de los medicamentos que utilizamos los reumatólogos están siendo utilizados para el manejo de la infección por COVID-19. Las primeras publicaciones indicaron que podría ser utilizado cloroquina y hidroxicloroquina, con el cual los reumatólogos tenemos muchísima experiencia, principalmente por su uso en lupus eritematoso sistémico, y existen muchísimas recomendaciones de que puede ser utilizado como una droga inicial en el tratamiento de la infección por COVID-19, porque aparentemente la hidroxicloroquina o la cloroquina disminuyen la replicación viral y disminuyen la entrada y la salida del virus de la célula. Y en el caso de los biológicos, el biológico que se está utilizando es el tocilizumab, y también hay otro que se puede utilizar que no hay en el Ecuador, que es un inhibidor de interleuquina 1, pero en el caso del tocilizumab se tiene que utilizar para pacientes que tienen compromiso pulmonar severo y tormenta de citoquinas, y tiene que ser evaluado por un médico especialista, en este caso ya sea un clínico, un neumonólogo o el médico que esté a cargo del paciente, porque los biológicos no son para todos los pacientes. Y el tratamiento de la infección por COVID-19 tiene varios estadios. El estadio inicial del COVID-19, que son los primeros 7 días, lleva analgésicos para la fiebre, drogas antivirales, y podría llevar cloroquina y hidroxicloroquina. Y hoy en día ya sabemos que no se debe utilizar la combinación de cloroquina y hidroxicloroquina más acitromicina, porque puede provocar alteración a nivel del corazón. Por lo tanto, en la primera etapa de la infección por COVID se tratan las manifestaciones clínicas, la fiebre con paracetamol o con antiinflamatorios, podemos utilizar hidroxicloroquina, y en el caso de que el médico lo indique, se podría utilizar antivirales, y el antiviral que podría ser utilizado es una combinación de ritonavir con liponavir, que se llama Caletra, que es una medicación que utilizan los pacientes con VIH. Si los pacientes pasan a una segunda etapa, y en esta segunda etapa comienzan a desarrollar neumonía, y se les hace unos marcadores pronósticos que incluyen el contagio de una sustancia que se llama dímero D, y esta está elevada por 20, y unos marcadores inflamatorios como PCR, LDH y ferritina, y están elevados. Eso sugiere que el paciente está desarrollando una cascada de citoquinas, o sea que hay mucha inflamación, y esta cascada de citoquinas va a ser controlada con tocilizumab. Este tocilizumab tiene que ser indicado por un médico porque es una medicación de uso delicado. Pregunta número 20, pregunta número 15. Fercita dice, doctor, buenas noches, ¿cuál es la dosis baja que podremos llegar a tomar de corticoides? Bueno, el corticoide depende de qué. Le llamamos dosis bajas en el caso de las recomendaciones que estábamos hablando con COVID, menos de 10 miligramos de prednisona. Pero en los pacientes que habitualmente el reumatólogo indica el corticoide, siempre vamos a comenzar con cualquier dosis, 10, 20 o 30, y después lo vamos a ir bajando hasta llegar a dosis entre 5 y 7,5 miligramos. A ver. Fercita también me pregunta, ¿qué beneficio tiene la R durante la edad reproductiva con la ingesta de estrógenos? No, si usted está en edad reproductiva, y no tiene ningún problema hormonal, no tiene por qué tomar estrógenos. Los estrógenos de suplementación los tienen que tomar las mujeres posmenopáusicas. Ellas se van a ver beneficiadas. ¿Por qué se van a ver beneficiadas? Porque los estrógenos definitivamente disminuyen las manifestaciones clínicas, los sofocos, los calores, la irritabilidad, el síndrome pélvico urinario de sensación de infección de vías urinarias permanentes, y son efectivos para disminuir también la pérdida de masa ósea. Son un tratamiento de elección para esas mujeres posmenopáusicas. Siempre que una mujer vaya a recibir estrógenos de suplementación, requiere una valoración de su médico ginecólogo, porque los estrógenos están contraindicados en aquellas mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama y de cáncer de útero. Y también están contraindicados en las pacientes que tienen antecedentes de trombosis en miembros inferiores, o en algunas pacientes que tienen hipertensión no controlada. A ver, ¿por dónde voy? Lisbeth dice, doctor, ¿qué otro multivitamínico podemos tomar en caso de que sufra alergia de la piel? Ah, no, las recomendaciones para nuestros pacientes es tomar siempre suplementación de calcio y vitamina D. Los otros multivitamínicos van a depender. Si tienes anemia por hierro, si tienes anemia por deficiencia de vitamina B,
vitamina B, pero no es recomendable que estés tomando multivitamínico. Doctor, si tiene cálculos renales no puede tomar mucho calcio. Si el paciente tiene cálculos renales, este paciente va a tener que ser evaluado para ver cuál es la causa de los cálculos renales. No todos los cálculos renales están asociados a calcio. ¿Sí? Lo adecuado sería no suplementarlo con calcio en caso de que tenga cálculos, pero el paciente debe tomar su dieta adecuada. Dice, Hilda Muñoz Ortiz, doctor, buenas noches, soy una paciente que estoy tomando colágeno hidrolizado con Drosul, 2 cápsulas al día, cada 12 horas, tengo 75 años. Sí, puedes utilizar tu suplemento de colágeno, pero el colágeno no sirve para la artritis reumatoidea. El colágeno sirve para los pacientes con artrosis porque se ha demostrado que podría mejorar la estructura del cartílago y también te mejora la piel y te mejora un poquito las uñas y el pelo. Así que tómate tu colágeno, Hilda. Hilda también dice, doctor, el tratamiento de parafina. La parafina es muy efectiva para pacientes que tienen artrosis de manos, que es la enfermedad de la cual vamos a hablar la próxima semana, el día jueves a esta misma hora. Muy buenas noches, doctor. En su centro van a atender, necesito una consulta con usted, dice, muchas gracias. A ver, en este momento estamos atendiendo en el centro que tenemos en la clínica Kennedy Alborada, en la Torre Sur, en la nueva torre. Estamos atendiendo en ese lunes, miércoles y viernes de 9 a 4 y en la clínica Kennedy San Morondón de 9 a 4 también. El Centro Médico del Sur va a estar cerrado hasta el día 1 de junio. Si quieren luego nos pueden pasar un mensaje y les podemos dar una cita para la persona que así lo requiera. Fresita dice, Rumiseva dice, doctor, el PANOS en cualquier articulación tiende a ser reversible o irreversible. El PANOS es la inflamación de la, se me fue. Es la inflamación de la articulación. El PANOS puede mejorar con el tratamiento y en algunos pacientes las infiltraciones con corticoides también disminuyen la inflamación. Es la inflamación de la articulación. Vamos a ver acá, dice Lisbeth. Dice, doctor, ¿qué podemos tomar para subir nuestras defensas para que podamos estar fuertes en esta pandemia? Comer bien, tomar sol, descansar, ¿sí? Y no se esté tomando ningún medicamento porque nada sube las defensas. Una buena alimentación es lo más adecuado, carne, pollo, pescado, vegetales, frutas es suficiente. La señora Angélica María Parrales dice, ¿con tratamiento a tiempo se detiene la enfermedad? Si usted toma un tratamiento a tiempo puede detener la evolución de la enfermedad. Así es, dice. Doctor, yo tengo Cushing por haber tomado mucho corticoide. ¿Cómo reduzco el Cushing? Tiene que tomar una consulta con su médico endocrinólogo y posteriormente con el reumatólogo. Persita dice, doctor, ¿qué tiempo es prudencial para el embarazo si se está con medicamento biológico? A ver, es que hay que ver qué medicamento biológico estás tomando. Si estás tomando etanercept, infliximab o tocilizumab, estos medicamentos tienen que ser suspendidos, pero hoy en día se sabe que hay un medicamento biológico que se llama certolizumab pegol, que puede ser utilizado durante el embarazo y hay algunos estudios que han demostrado que mujeres que han quedado embarazadas con certolizumab pegol pueden quedar embarazadas. Como no me dices qué biológico estás tomando, no te puedo dar una respuesta adecuada. Lisbeth dice, doctor, ¿me puedo poner algún suero para subir las defensas ya que he recibido biológico por 13 años? No, no te tienes que poner ningún suero. Nada sube las defensas. Buena alimentación. Rodi dice, mi esposa tomó corticoides por años y le dio Cushing. ¿Cómo se puede curar el Cushing? Ya no toma corticoides. A ver, hay que valorar porque hay que hacer algunos exámenes para ver cómo está la glándula suprarrenal, porque seguramente si han pasado muchos años hay que ver cuándo suspendió la terapia con glucocorticoides. Deberías tomar una cita con el médico endocrinólogo. Dice, Jenny me pregunta si es necesaria terapia física. Te lo contesté arriba, Jenny. Sí, los pacientes con artritis reumatoidea tienen que hacer terapia física para fortalecer las masas musculares. Dice el doctor Ríos, ¿cuál es el esquema de tratamiento cuando un paciente con artritis reumatoidea
también tiene fibromialgia y me lo pregunta Josefina Magdalena. Si el paciente tiene artritis reumatoidea y se le diagnostica fibromialgia, ¿se le tendrá que instaurar medicación específica para la fibromialgia aparte de la artritis reumatoidea? Y hasta un 30% de pacientes con artritis reumatoidea pueden tener fibromialgia. ¿Cuáles son los medicamentos que los reumatólogos utilizamos? Varios. Ahí tenemos la pregabalina, la duloxetina, el minacepram, algunos medicamentos opioides como tramadol o tapentadol, la terapia conductual cognitiva, la valoración psicológica y la valoración psiquiátrica suelen ser de utilidad en algunos pacientes. Bueno, vamos terminando porque ya hemos respondido la mayoría. La última pregunta dice, me duele una pierna izquierda y también el tobillo, ¿qué puede ser o qué puedo tomar? No tengo idea, si no me das más datos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, sus preguntas han sido excelentes, espero que estén bien, que tengan una buena noche y la próxima semana nos vamos a encontrar aquí el día jueves cuando hablemos de osteoartritis, enfermedad común a la edad. Que tengan ustedes muy buenas noches.